Canadá está a unas cuantas horas de tener un nuevo primer ministro. Trudeau ya se va de su cargo y además tienen el reto de enfrentar las sanciones de Donald Trump. ¿Qué está ocurriendo en Canadá? Te lo explico. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya había anunciado desde enero de 2025 que renunciaría a su cargo en las siguientes semanas. Su popularidad estaba ya en declive y muchos consideraban prudente que se alejara del cargo. Así que los siguientes pasos eran esperar a que los partidos políticos canadienses eligieran a sus candidatos a primer ministro, especialmente el Partido Liberal, al cual pertenece Trudeau, y cuyo líder electo lo reemplazará en esta primera magistratura. Así, el pasado domingo 9 de marzo, el Partido Liberal eligió con el 85.9% de los votos a Mark Carney, exgobernador del Banco Central canadiense. Será él quien sea el primer ministro de Canadá y además dirigente del Partido Liberal. El nuevo dirigente liberal, que no es diputado y nunca ha sido elegido para ocupar un escaño en la Cámara Baja del Parlamento canadiense, tendrá que decidir en las próximas semanas si convoca a elecciones anticipadas o espera a que los partidos de la oposición presenten una moción de censura contra su gobierno. El Partido Liberal se encuentra en minoría en el Parlamento canadiense, cuyo mandato fue prorrogado por Trudeau en enero, y no reanudará sus sesiones hasta el día 24 de marzo. Los tres grupos de la oposición, el Partido Conservador, el Socialdemócrata Nuevo Partido Democrático y el Soberanista Bloque Quebequés, ya han advertido que tienen la intención de forzar elecciones anticipadas. Tras ser declarado nuevo dirigente, Carney dijo que el Partido Liberal de Canadá está unido, es fuerte y está preparado para luchar para construir un país incluso mejor. Y se refirió en varias ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump y sus amenazas contra la economía y soberanía del país. Mi gobierno pondrá en acción un plan para construir una economía más fuerte y nuevas relaciones comerciales con socios comerciales fiables, dijo Carney, para añadir a continuación que Canadá no puede dejar que Trump tenga éxito. Jamás nos anexaremos a Estados Unidos y continuaremos con los aranceles a los productos estadounidenses, añadió. Así que lo que viene en unas horas es que Mark Carney haga el juramento para ser declarado oficialmente el nuevo primer ministro de Canadá. Algo que se ha mencionado poco es que también tiene la facultad para disolver al Congreso, lo que hará también muy pronto. La convocatoria para unas nuevas elecciones podrían ocurrir en abril de este año, por lo que debemos tomar en cuenta que este cargo de primer ministro de Canadá es temporal hasta que se convoque a unas nuevas elecciones y se designe al titular definitivo del Ejecutivo. Así que esto es lo que está ocurriendo en Canadá y lo que estará pasando en las próximas horas. El reto que le toca al nuevo primer ministro es enfrentar las amenazas y sanciones de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Estaremos atentos porque esta historia apenas comienza. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.